Bueno, hermanos, pues sean bienvenidos, bendecidos a la casa de Dios. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes un mensaje muy importante. Yo sé que todas las cosas que vienen escritas en la Biblia, ¿verdad?, son muy importantes, pero creo que este es uno de los mensajes todavía mucho más importante. ¿Por qué? Porque desde el principio de la humanidad, el Eterno quiere que recurramos a este precepto, ¿verdad?, y es del arrepentimiento. El arrepentimiento, quizás nosotros como creyentes o como no creyentes pudiéramos tener un concepto básico de decir, bueno, pues me tengo que arrepentir o tengo que dejar de hacer tal cosa, pero realmente el arrepentimiento tiene un trasfondo mucho más a fondo. No nada más es el concepto que a lo mejor en un momento teníamos y decíamos, no, creo que estoy haciendo algo malo, debo de arrepentirme, o le voy a pedir a esa persona que se arrepienta de ciertas acciones que ha hecho. ¿Y qué era lo que humanamente hacíamos? Si estábamos actuando mal, pues simplemente a lo mejor pedíamos una disculpa a la persona que habíamos dañado y simplemente digamos que por un lapso de tiempo dejábamos de practicar esa cosa, pero después volvíamos, quizás si era cuestión de un matrimonio, pues volvíamos a transgredir, ¿verdad?, a ciertos acuerdos. O si era a lo mejor en la sociedad, también dejábamos de hacer algo temporalmente, pero al final siempre volvía a brotar algo. Entonces, el arrepentimiento, de hecho, dice en la Escritura que fue creado antes de toda la creación. Dios hizo 7 preceptos y en uno de ellos dejó el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a tener que recurrir a ese medio para volver a Dios. Ahora, vemos desde el principio cómo es que el Eterno nos ha mostrado que Él siempre ha querido que nosotros nos vuelvamos a Él, porque de hecho el arrepentimiento o el significado del arrepentimiento tiene que ver con esa palabra hebrea, ¿verdad?, que es teshuvah, y es un retorno o cambiar totalmente de dirección. Si vamos en una dirección, es cambiar totalmente de dirección y no volver a esa dirección que nosotros estábamos caminando. ¿Cómo lo vemos como el primer ejemplo? Por ejemplo, ya no vamos a estar quizás buscando todos los versículos porque yo sé que usted los ha leído, pero desde el principio, cuando el Eterno supo que Adán y Eva habían pecado, Él les preguntó, ¿verdad?, que qué habían hecho. Y cuando Él lanzó esa pregunta, realmente Él sabía qué había pasado o qué había acontecido. Ellos habían transgredido un mandamiento o un mandato de Dios. Pero esa pregunta fue para que ellos, o para que Adán, tomara su responsabilidad y se arrepintiera de haber transgredido una instrucción de Dios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo vemos con Caín y Abel, por ejemplo. ¿Qué pasó? También él se acerca, le pregunta a Caín por su hermano y que le dice, ay, pues ¿a poco yo lo tengo que estar cuidando? Y entonces, en lugar de que hubiera ese arrepentimiento, el hombre siempre ha tratado de excusarse en base a, por ejemplo, si tienen una conducta, siempre el hombre tiende a tener muchas excusas. Bueno, hago esto por esto, ¿no? Y es que no sabía, o le echamos la culpa a tantas y tantas cosas, pero nosotros debemos de, digamos, aceptar nuestra responsabilidad. Entonces, así como él, ahorita nos estaban mencionando un poco de lo que es Noah y de lo que hacía este hombre y cuál era el propósito de 120 años construir un arca. Era que la gente viera que estaba construyendo el arca y que se arrepintiera. Pero ¿qué hacía la gente? O sea, decía, no, ¿cómo va a llover eso? Es más, ni siquiera, y nosotros sabemos, en base al estudio bíblico, que ellos ni siquiera conocían la lluvia. Entonces lo tomaban como loco, ignoraban ese mensaje. Y así como él, por ejemplo, el profeta Jonás fue enviado a que toda esa ciudad se arrepintiera y no viniera un juicio. O sea, Dios, cuando emite un juicio, es por tanta maldad, porque ya es un pecado deliberado, es un pecado que ya está al borde de ya no poder más. Y entonces Dios tiene tanta misericordia con la humanidad, con el hombre,
que les da avisos por medio de sus profetas, por medio de una persona, por medio de los enviados que Él utiliza. ¿Para qué? Para que hagamos teshuvá, para que cambiemos el rumbo de las cosas. Ahora, eso fue al principio, pero ahora vamos a ver, y ahora sí lo voy a invitar a que vayamos a una cita, y es en el Evangelio de Mateo 4, versículo 17. Ahí vemos, cuando usted ya lo tenga, ahí vemos cómo el primer mensaje del Maestro, de nuestro Yeshua HaMashiach, fue el arrepentimiento. Y en este versículo nos muestra que cuando después de haber sido llevado al desierto, por el Espíritu mismo, fue al desierto, y cuando Él salió, Él trajo ese mensaje de arrepentimiento, y nosotros podemos decir, bueno, ¿y de qué debemos de arrepentirnos? Sí, porque bueno, ok, el mensaje del arrepentimiento, y yo creo que a usted y a mí, cuando apenas, yo creo que ni siquiera teníamos un conocimiento de nuestro Señor, nos decían, es que hay que arrepentirnos, o arrepiéntete y busca a Dios. Y pues no le buscábamos, a lo mejor nos excusábamos en tantas cosas, y decíamos, bueno, ¿y de qué me debo de arrepentir? Si no le hago daño a nadie, quizás. ¿Por qué? Porque estamos tan envueltos en, digamos, un estilo de vida que creemos que es bueno lo que hacemos. Y dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que para el hombre parecen que son buenos, pero al final, ¿qué son? Caminos de muerte. Entonces, pensábamos que hacíamos las cosas bien, porque nosotros pensábamos, porque creíamos o porque fuimos enseñados o criados de que no pasa nada. Entonces, ¿de qué debemos de arrepentirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él? ¿Por qué? Sabemos que desde la caída del hombre, el hombre se ha corrompido y ha adoptado cosas que no son o no eran naturalmente de Él. Porque dice en Efesios capítulo 4 que el hombre creado según Dios, que fue, o sea, fue perfecto, dice que fue creado en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, así fue creado el hombre desde el principio, pero el hombre se fue llenando de muchas cosas y después creíamos que realmente estábamos viviendo bien. Y precisamente cuando nos llegaban a hablar o nos llegaron a hablar en un momento de que teníamos que arrepentirnos, decíamos, bueno, ¿y de qué me debo de arrepentir o por qué me debo de arrepentir? No veíamos al pecado como lo es, o sea, no lo veíamos una transgresión grande delante de Dios, porque acuérdese que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, y si no sacamos ese pecado de nosotros, va a haber siempre algo que, digamos, que no nos permita tener esa cercanía con el Creador. Entonces, está ahí el pecado y está ahí, pero si no lo removemos, no vamos a poder estar bien delante de Dios, ni con Él, ni con la sociedad. Entonces, ¿por qué nosotros decíamos, bueno, pero es que ¿de qué me debo de arrepentir? Dice en la Escritura también que el único que nos convence de nuestro pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa voz que nos dice que no estamos haciendo bien. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo va a hablar a nuestra vida? Es cuando nosotros voluntariamente nos acercamos al Creador, pero cuando nos acercamos hacemos ese acto de arrepentimiento. Por eso, si usted recuerda la primera vez que usted recibió la palabra de Dios, le hicieron confesar algunas cosas. ¿Y cuál fue? Arrepentirnos primeramente, ¿no? Señor, yo reconozco que he transgredido tus mandamientos, que te he faltado, que te he fallado, que transgredía tantas cosas porque no te conocía, pero ahora te pido que tú me perdones, que limpies mi pecado. Y entonces, paso siguiente, era el bautismo en agua. Esa era una confesión pública, digámoslo así, de que estábamos arrepintiendo de esos malos actos. Ahora, ya hicimos digámoslo así, esos pasos. Ya confesamos, ya pedimos perdón,
ya le dijimos al Señor todas las cosas así como son, el pecado al nombrarlo literalmente como es, y después fue un acto, ¿verdad? Físicamente, en el cual aceptamos de que ya nuestro viejo hombre quedó atrás y ahora somos revestidos, ¿verdad?, del nuevo hombre. Entonces, después de ese acto podemos decir, bueno, pues yo creo que entonces ya ahí queda todo, ¿verdad? Pero no es así. El arrepentimiento realmente es un estilo de vida del creyente. Todos los días, antes de que nos vayamos a dormir, cuando tenemos esa comunión con el Creador, cuando tenemos esa hitbodedut, esa comunión íntima con el Creador, nos arrepentimos. Y es más de tantas cosas. Mire, hay cosas tan simples que nosotros los pudiéramos llamar y decimos, Señor, híjole, hoy no te agradecí lo suficiente, perdóname. Señor, no he sido agradecido todos estos días cuando tú me has dado salud, me has dado vida, me has dado los recursos. Hasta de esas cosas el hombre debe de arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando no hay gratitud en nuestra vida, es que nosotros no reconocemos que todas las cosas vienen del Creador. Todo lo que tiene usted, todo lo que tengo yo, proviene de un Creador. Es más, cuando nosotros dejamos temporalmente de hacer algo que sabíamos que estaba mal delante de Dios y lo volvimos a hacer, es como si nosotros le dijéramos al Señor, ay, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú me dices en tu palabra, yo voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer tu voluntad. Y no se lo decimos literalmente, pero nuestras acciones son las que cuentan, porque cuántas y cuántas veces nosotros nos escudábamos. Quizás a lo mejor hasta, fíjense, hasta que un día faltábamos a la congregación y ¿qué le decíamos al Señor? Decíamos, ay Señor, pero es que tú sabes mi corazón, tú sabes esto. No, hermano, esas cosas de verdad ya con Dios, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya no tienen un valor grande. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros debemos de obedecer no en base a en nuestras emociones, en base a nuestros sentimientos. Es obediencia al Creador y nos cuesta a todos nos va a costar dejar algo. Y hace unos días que de hecho era otro tema, pero iba un poco de la mano del arrepentimiento. Yo les daba un ejemplo y decía, es como cuando está tu piel y tú te pegas, no sé, un masking, así, con todo su pegamento a flor de piel, y tú te quieres arrancar eso, o sea, va a doler, y en el momento va a doler, quizás vamos a llorar, pero si no lo retiramos, nuestra piel se va a ir acostumbrando a lo que traemos, y se va a estar ahí, y nosotros por no arrancarlo, nos vamos a acostumbrar a eso. Entonces así es el pecado. Cuando nosotros digámoslo así, no le damos ese valor de decir, estoy pecando contra Dios. El rey David decía, ¿verdad? Y en el Salmo 50 expresa eso y le dice, contra ti he pecado. ¿Qué había cometido? Había cometido adulterio, había cometido asesinato. El amado de Dios, el dulce cantor de Israel. Pero cuando él dejó, digámoslo así, ese dolor y ese sufrimiento de lo que cuando había causado la muerte de su hijo, él vuelve a Dios. Por eso ese salmo tiene mucha relevancia. Yo creo que en todos nosotros debería de tenerla, porque es un acto de un verdadero arrepentimiento. Decir, Señor, sí, ok, también pequé contra Urías, también pequé contra Betsabé, también hice muchas cosas. Yo di un mal testimonio, pero él con lo que empieza dice, contra ti he pecado. Ese es un acto de arrepentimiento pleno. Saber que antes de lastimar a alguien, antes de transgredir a alguien, antes de ofender a alguien, al que ofendemos es a Dios. Y nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Siempre va a estar ahí. Por eso es que debemos de removerlo, debemos de confesarlo,
debemos de hablarlo, porque dice que el pecado confesado es pecado perdonado, y si nosotros encubrimos ese pecado, entonces Dios sé que nos va a perdonar. Debemos de expresarlo, así como nosotros hablamos con Él, como sabemos que nos podemos relacionar con Él, es hablarlo, pero también tener la convicción de que nosotros queremos dejarlo. O sea que a lo mejor humanamente nos va a costar trabajo dejar cosas, y dígame si no le ha costado dejar ciertas cosas que le eran buenas. A todos nos va a costar, pero si sabemos que a Dios no le agrada, nosotros debemos de tener la convicción de dejarlo y decirle: Señor, en mis fuerzas no voy a poder dejar este pecado, no voy a poder dejar esta práctica, pero si tú me fortaleces, Señor, yo tengo toda la disposición de entregarte lo que soy y de dejar eso aunque me duela. Entonces debemos de tener esa convicción de cambiar de dirección y decir: bueno, no me hace ningún beneficio esto, tengo que volverme a otro lugar. ¿Sabe? La palabra de Dios es la brújula, y bueno, aún más ahorita ya en estos tiempos es la voz del GPS que nos dirige, y usted lo ha aprendido en la carretera, ya es ahorita muy práctico, ¿no? Y si se mete mal, luego, ¿verdad? Hay una alerta de que se metió y suena, tiene un sonido en particular y le dice que le muestra otras rutas, pero no el camino como primera opción, ¿cierto o falso? Bueno, pues la palabra de Dios es nuestro GPS personal. Y a veces el Señor es tan amoroso y tan misericordioso que Él nos dice por dónde ir por medio de su palabra, y nosotros nos vamos a otro lado, y es como que las alertas, ¿no? De no estás yendo bien, esto no, y nos pasan cosas por su misericordia, pero todo eso es por nuestro bien. Y entonces nosotros luego empezamos a pensar, y el hombre empieza a activarse y decir: ay, mire, cuando a veces estamos en una situación grande o fuerte como una enfermedad, un problema, ¿sabe qué es lo primero que pensamos? En arrepentirnos. Y decimos: ay, Señor, híjole, creo que no estoy haciendo tu voluntad, creo que no estoy obedeciéndote lo suficiente, ¿por qué estoy en esta condición? Como hijos nos pasa, pero ¿sabe? Como no hijos y no creyentes, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay, no sé, un temblor o un terremoto? Cuando está temblando la tierra, o cuando hay un desastre natural donde humanamente el hombre no puede hacer nada, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Arrepentirse. Salen a sus calles y dicen: ay, Dios mío, guárdanos, ay, Dios mío, protégenos, perdónanos. Luego su conciencia es como si volviera a activarse. Entonces decimos: ¿es necesario eso en nuestra vida? Yo creo que no es necesario, pero a veces Dios nos permite tener esos escenarios, un temblor en nuestra vida personal, para decir: creo que no estoy yendo en el camino correcto. Entonces, si para el maestro fue un tema muy importante el arrepentimiento, él se lo dejó y se lo enseñó a sus discípulos. Juan lo expresa en el libro de los Hechos. Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 2, Pedro predicaba del arrepentimiento. Juan el Bautista, aún antes de que Yeshua fuera a bautizar, ¿él qué predicaba? Arrepentimiento. ¿Para qué? Tenían que dejar esas prácticas, tenían que dejar eso malo. Entonces, no debemos de tomar estos, digámoslo así, estos temas como diciendo: ay, bueno, pues eso ya lo sé, sí lo sabemos, pero ¿cuántas veces lo practicamos? No hay que dejarlo como teoría, sino hay que llevarlo a la práctica. Si cometimos algo, instantáneamente usted póngalo delante de Dios. No deje de decir: ah, bueno, al rato que ya tenga mi tiempo de oración, o que tenga mi tiempo con Dios, lo voy a confesar. No, en ese momento en que usted sepa que hizo algo incorrecto delante de Dios, cambie, luego en su mente. Si va en el auto, ahí mismo confiéselo. Si va, no sé, a lo mejor caminando, ahí mismo confiéselo. ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos y al rato y después, y esas cosas se van agrandando en nuestra vida. Entonces, debemos
de arrepentirnos todo tiempo, de muchas cosas que todos los días practicamos, porque no hay cosas pequeñas ni tan grandes. Una transgresión es una transgresión delante de Dios. Entonces vamos a ponernos a cuentas y vamos a tomar ese recurso que el Eterno nos ha dejado desde el principio para que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Y dice, y ahora sí, seamos uno, hagamos un equipo, porque si nos arrepentimos, le pedimos perdón, entonces podemos trabajar en equipo con el Creador. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Eterno.